En la continuación de la jornada de hoy de charlas acerca del tema universitario, contamos con la presencia de Edgar Figuera, director de Interacción Académica del Centro Internacional Miranda, quien nos va a hablar sobre la descolonización del modelo de formación universitaria. Y contamos con Humberto González, presidente del Instituto Nacional para la Descolonización, Luis Antonio Bigot, Centro Internacional, Centro Internacional, quien nos va a hablar de un sistema articulado fundado en el servicio a la nación y la cooperación solidaria. Esas son las dos conferencias que tenemos para finalizar la jornada de hoy. Tiene la palabra Edgar Figuera. Buenas tardes, gracias a los que están presentes. Mi ponencia va a ser muy rápida porque en esencia el exministro David Silva, que todavía sigue por allá con la locución, hizo las ponencias. Ese es el centro conceptual de la descolonización. Yo voy a dar un prólogo y un epílogo. El desarrollo ya lo hizo el viceministro, que fue interesante. Yo la tengo escrita aquí, a los que están interesados se la puedo hacer llegar. Dos cosas, fíjense bien, lo que se dijo aquí está la solución. Ahora, porque aquí hay capacidad de ingeniería, sabemos qué es lo que hay que hacer. Que no fue el caso de Cuba en los años 60, cuando quedó vacía de profesionales. Porque ni siquiera hubo gente que se quedara para que se dijera qué había que hacer. 15 años de guerra no daba sino para sobrevivir y ganar la guerra. Aquí es diferente. Entonces, pero ahora, ¿qué nos pasa? Que nos damos el paso en ese saber hacer. ¿Por qué fracasaron los años 70 y años 80 los parques industriales, por ejemplo? En Venezuela, ¿qué hubo? Porque no había una conexión entre el conocimiento, los parques industriales y la sociedad venezolana o el sector productivo de la sociedad venezolana. Mira, había una desconexión. No era un sistema que se había creado para que se estructurara en función del conocimiento. Es importante, una premisa. Fíjense bien. Pero además, es importante cuando uno dice que hay que formar a la gente o que es un proceso de descolonización. Tres premisas fundamentales que es parte del prólogo. Uno, se lo voy a leer textualmente para la reconfiguración paradigmática de otra narrativa fundada en la justicia, la igualdad, la equidad, la democracia, la solidaridad, la cooperación, la libertad, del ser sintiente, que es una categoría de Xavier Zubiri, del ser que siente, ¿no? Del ser humano, realizada en el horizonte histórico de la producción de la vida cotidiana, capaz de generar las condiciones de posibilidad que sustenten el hábitat y la ecología fundamental, inalienablemente requiere de otro paradigma que suponga el capitalismo. Fíjate bien que no hablé de socialismo. Pensar la vida y pensar la universidad desde otras ópticas supone oponerse a aquello que destruye la vida. O sea, eso es un elemento fundante. ¿Cómo hicieron, que están haciendo las comunas? Aquí tenemos la presencia del viceministro, para resolver la vida cotidiana, oponiéndose al sistema que depreda la vida. Significa otras lógicas de pensar la naturaleza de lo que es la universidad escolástica, de la cual nosotros somos herederos. En el año 2008 estaba Yadira Córdoba, la ministra de Ciencia y Tecnología, y quería que hicieran un proyecto sobre el cacao para recuperar el cacao. Entonces me llama, que hicieran un proyecto, pero es que eso no tiene sentido, decía yo a Yadira. Yo siempre he trabajado solo con los cacaoteros. Edgar Figuera, un investigador de toda la vida, pero de eso no se trata. Entonces, si hacemos un proyecto de red donde incorporemos a varias universidades, a todos los investigadores en el área de la agroproducción, con los productores públicos y privados, con las comunidades, hacemos una investigación en red. Y se hizo la primera investigación en red
en la historia científica del país. Ahí participaron 254 investigadores. Esa agenda tenía 5 puntos. Evaluación primero del tipo de cacao que teníamos. Si era cacao forastero, trinitario, amazónico, incluido el porcelana que se da en el sur del sur. Pero ¿qué tipo de cacao? Cacao puro, eso no existe ya, de hace años. Por ejemplo, porque las plantaciones están todas envejecidas y no daban la producción que en teoría tenía que dar por hectárea. Entonces, hicimos el desbrozamiento de todo Barlovento, de todo Paria, de la Trinchera, del sur de Mérida, por allá por la Nueva Bolivia, toda esa zona por ahí. Entonces, pero se trabajó, se hizo el segundo punto, la evaluación de los bancos de germoplasma. ¿Cuánta capacidad había productiva? Con el INEA se hizo ahí participaron todas las universidades, no hubo fractura, con todas las comunidades. Con el Instituto de Ingeniería, se fue el viceministro el Instituto de Ingeniería, se diseñaron las máquinas para reducir dos cosas ahí: el tiempo de la fermentación, para estandarizarlo en busca del mercado internacional, y la secadora, que tenía problemas. Si se secaba con la máquina, disminuía la aromaticidad. Voy a poner un ejemplo: el mayor productor de cacao del mundo es Mali, y después Altamira, aquí en Ecuador. Pero con 1 kilo de cacao venezolano, con 1 kilo, se aromatiza 478 kilos de otro tipo de cacao. Buscaba nuestro cacao por el aroma, y en el secado la máquina disminuía el secado, disminuía ese aroma, que era lo que gustaba. Cuando tú te metes un bombón, tú sientes que hay algo, un aroma, lo degusta, te excita, te erotiza. O sea, hay algo que pasa ahí con él, que es aroma, pero es el aroma. Eso es venezolano, y por eso se busca. Y ahí hay cosas que eran interesantes, y eso se integró después, hablando con los productores, con las productoras, que en Venezuela la mayoría de las personas que producen cacao son mujeres. Vayan a Barlovento para ustedes, y en Paria. Entonces había algo interesante, y se hizo el proyecto de investigación y se recuperó el cacao. O sea, porque había un problema donde todos estaban concernidos y la solución beneficiaba a todos. Entonces, si hay un empresario, oye, tengo unos $, voy a comprar el aparatico, el alicate, lo que necesito para la empresa, o sea, no ve la conexión, porque no actúa en función de las lógicas del conocimiento, como ya lo dijo el ministro Silva, sino con la lógica de que yo invierto esto y quiero tener, antes de invertir, pues, la tasa de retorno. O sea, tengo que producir lo más que se pueda la plusvalía, la ganancia, para repatriar el capital. Entonces, en una mentalidad donde nosotros éramos parte de esa mentalidad de compramos las cosas y repatriaban, ¿no?, los dólares, los petrodólares que ya no tenemos. Entonces nos cuesta mirar, dar ese paso, romper con ese paradigma de que ya la solución no está afuera, ni siquiera está en el Estado, sino en la región. ¿Y cómo hacemos fuerza? Eso supone pensar de otra manera. Otra que hay que ir rompiendo, otra premisa que es fundamental. Nosotros somos un país bloqueado. Ni Estados Unidos le quitó la sanción a Mandela después que Mandela se había muerto. Fue presidente, salió, cónchale, 27 años, y lo tuvo como terrorista siendo presidente. O sea, es en la lógica del imperio, es un factor que lo estructura como ontología, es su ser es genocida. No sea Milana por cualquiera, no, es una maquinaria que funciona así. No le va a quitar la sanción a nadie, independientemente que se muera. A nosotros se nos murieron en el primer año de la sanción de Sigo 17 muchachos que estaban en Italia y estaban esperando el trasplante de médula ósea. Pero la Fundación Simón Bolívar no transmitió el dinero, no envió el dinero. Se murieron. ¿Acaso que tuviste ahí a Trunque la lacrimita ahí? No, eso no pasa. No nos van a quitar la sanción. Vamos a estar bloqueados. Entonces significa pensar la vida, producir la vida cotidiana, la vida material, la vida social, la vida simbólica, espiritual, de otras lógicas, desde otro fundamento.
Eso supone reestructurar, reorganizar la universidad desde otra forma. O sea, estos días asistimos a un evento y estaban hablando de una reforma curricular para transformar la universidad. ¿Cómo? Es como me voy a poner, o sea, el pantalón y después pongo los interiores, o al revés, como no me acuerdo cómo es el chiste. Entonces tú dices, reforma curricular. O sea, quito una materia aquí, pongo una materia allá, quito un contenido, le pongo un librito. Eso es reformar la universidad, por favor. Así no se reforma la universidad. Voy a poner estos dos ejemplos para cerrar. Fíjense bien. Un ingeniero, un tecnólogo, que todavía lo forma en Alemania, al segundo año está en la empresa, o en los centros de investigación. Se gradúa con 4 años, todas las carreras en Europa son 4 años el pregrado, igual que en otra parte del mundo. Nosotros todavía tenemos aquí, o sea, que eso tenemos como 40, 50 años atrás, carreras de 5 años, de 6 años, medicina en todas partes tiene entre 6 y 8 años, es otra cosa, pero no ingeniería. Entonces, pero se gradúa, a los 2 años está produciendo tecnología, o está mejorando tecnología. Nosotros tenemos aquí ingenieros en Venezuela. Graduamos ingenieros, se jubilan, 40 años de trabajo y son operarios altamente calificados, pero no producen tecnología. Vamos a hacer un inventario de las patentes en las industrias, en las empresas. Entonces, esa relación que planteaba ya el viceministro, no voy a redundar eso, ver la sistémica como factor estructurante al conocimiento de todo un ensamblaje de la sociedad. O sea, la noción de formar a otro, de formar la universidad, pasa por asumir en el estado de conciencia a esas premisas o esas hipótesis. Pensar la sostenibilidad de la ecología humana y la ecología general desde otra forma de ver el mundo. Eso tiene que ser anticapitalista, cualquier persona. Porque si no, no hay este modelo de desarrollo, no le va a dar bienestar a 8.000 millones de personas. Ya se planteó en la conferencia de Davos del 2018, lean el libro, el reseteo mundial, donde las potencias tendrán una zona de jardín bien ordenado y el resto será la jungla, donde, bueno, no bombardearán a todo el mundo, pero, bueno, serán zonas donde extraerán los recursos que le permitan a esos jardines estar bien ordenados. Pero no es tanto así. La guerra Ucrania y Rusia, fíjate bien, está empobreciendo a Europa. Depende de otro. Vamos a aprovechar esa forma de producir. Que no sea, porque los parques industriales nacieron en los años 70, fundamentalmente producto de la teoría de la dependencia y de lo que fue el decreto. No sé si usted se acuerda, yo no me acuerdo porque yo soy de Pokémon para acá, el 100% venezolano, ¿se acuerda ese decreto de Caldera 1? Yo tenía familia que estaba vinculada a la industria del calzado, todo el calzado venezolano se exportaba y se vendía bien, porque lo que gustaba en el extranjero era el diseño, a condición de que fuera con pieles o cuero de Colombia o Argentina, que tenían una gran tradición talabartera. Nosotros no teníamos esa tradición talabartera, sino en Apure y Barinas, fundamentalmente, donde hay una buena tradición, pero no alcanzaba pero quebró la empresa Caldera, y ese mercado lo agarró Brasil hasta el presente. O sea, por una mala decisión, porque no se le consultó a los productores, se tomó una decisión, y no se vio que el conocimiento resolvía, porque había dinero para comprar y importar zapatos. ¿Me explico? En los años 70, en ese Caldera 1. Entonces yo sí creo que ahí hay un elemento importante, pensar la universidad. Esta universidad no es pertinente, pero no lo es de hace años. Termino. Leamos La condición posmoderna de Lyotard. ¿Qué es lo que yo recupero de la posmodernidad? El mundo se divide en dos partes. Aquellos que producen conocimiento y aquellos que consumen el conocimiento. A eso son los que estamos dominando, por el conocimiento que nosotros producimos. Lo dice Lyotard, Francia. Entonces yo sí creo que es importante. Bueno, eso nos tiene que hacer sacudir.
O sea, ¿qué tipo de conocimiento en esa dinámica de ver los problemas como problemas de conocimiento? No que se rompió un torno aquí, una pieza, materialmente es una pieza, pero es una pieza que representa conocimiento. ¿Cómo producirlo para reparar el conocimiento que se fracturó en esa pieza? Para mandarla a hacer, sustituirla, etc. Pero ver todo el enjambre como sistema de producción de conocimiento. Yo creo que eso es importante y nosotros somos parte de ese sistema para ser parte también de la solución. Descolonizarnos nosotros es dar ese paso. Hay que hacerlo y es hacerlo. No es, bueno, el Estado, no, y eso no funciona, no hay dólares, no hay recursos, porque estamos bloqueados. Pero las universidades tienen que seguir trabajando, seguir formando, seguir investigando. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que buscar otra manera de estructurar y de producir capacidades resolutivas a nuestros grandes temas. Muchísimas gracias. Bueno, después de las breves palabras de Edgar que complementan lo dicho por el viceministro David Silva, ahora le vuelvo a presentar a Humberto González. Él es el presidente del Instituto Internacional del Centro, el presidente del Centro Internacional para la Descolonización, Luis Antonio Vigot, y nos va a hablar de un sistema universitario articulado, fundado en el servicio a la nación y la cooperación solidaria, que creo que está bien seleccionado la dupla, ¿sí? Porque estoy casi seguro, porque lo conozco a los dos, que lo que Humberto va a plantear nos va a llevar a un poco a hacer algo más integral de lo que ha sido la jornada de hoy. Bueno, qué responsabilidad, pues no sabía en qué orden iba. Bueno, hermano, él es cumanagoto, como yo. Qué orgullo es. Uno tiene que estar absolutamente feliz de estar en la feria, ¿no? A mí me parece además que tiene muchísimas cosas buenas que uno puede decir de ella. Una primera, que es que en medio de las calamidades que nosotros hemos estado viviendo, de todas maneras nosotros tenemos universidades que trabajan y que trabajan venciendo obstáculos y que demuestran además una vocación tremenda para vencer los obstáculos. De esas, calamidades, a mí siempre me gusta y me parece ahorita imprescindible, porque hay como una especie de moda de decir que era por culpa del COVID, que nosotros estábamos así, nosotros no estamos por culpa del COVID. Particularmente yo perdí 20 kilos de peso y pude haber perdido unos cuantos, aunque lo ha recuperado, no precisamente por el COVID, sino efectivamente por la guerra económica y por el bloqueo. Nosotros tenemos 8 años de crimen contra nosotros, en el cual los 2 años de COVID son solamente una circunstancia que incluso sirvió para poder sobrellevar algunos de los temas que nosotros estábamos viviendo. Es decir, ni la ausencia de pan, de harina, de comida, de arroz, de todas las cosas por las que nosotros pasamos, y ni la incapacidad, la prohibición arbitraria por la cual nosotros no podemos exportar ni comprar, no son producto del COVID, no es un agente infeccioso, a menos que uno considere que el imperialismo es un agente infeccioso, cosa que es como muy generoso para tratar al capitalismo, ¿no? El imperialismo es un poco peor que los agentes infecciosos de cualquier tipo que a uno se le ocurra. Ese es un tema de contexto además muy importante para nosotros, es decir, nosotros seguimos produciendo y seguimos viviendo en el país, haciendo las cosas, y eso es absolutamente invaluable, ¿no? Pero nos sirve, bueno, porque yo también además quiero ponerme en el tema ese del imperialismo, ¿no? Porque el imperialismo nos estaba asfixiando precisamente para tratar de matarnos, como en lo que se hace un asedio a una ciudad. Entonces, claro, todo el mundo, los asedios que nosotros tenemos en nuestras representaciones son los asedios medievales, ¿no? Que hay un fuerte, una ciudad medieval,
y hay una gente que viene con sus armaduras y sus cañones, bueno, sus cañones no, sus catapultas más bien, y cuantas armas consiguen, para poder tratar de romper el muro. Pero no solamente rompen el muro, porque si uno lo lee en historia real y no solamente en las películas, lo primero que hace es que tranca todas las comunicaciones, porque el objetivo de trancar las comunicaciones es matarlo a uno de hambre, es decir, matarnos de hambre, es decir, impedir que efectivamente pudiéramos comer. Pero la otra cosa que hace es tratar de generar factores internos que abran las puertas. Si estás en el castillo, la cosa que permite tomar el castillo es justamente que se abran las puertas, y quien tiene que abrirla es alguien desde adentro. Entonces él trabaja además contra la moral de la gente. Es decir, aquí el trabajo contra nuestra moral, contra el sentido de lo que, por ejemplo, hoy es 8, ¿verdad? Con las cosas que nosotros tenemos que recordar, es que con aquella vibración de toda nuestra fibra, como el discurso de Chávez, el 8, hace 10 años, en que vino específicamente a contarnos qué era todo lo que iba a pasar, qué era lo que él pensaba que debíamos hacer, a decir con la claridad, con la plenitud de la luna llena, que votáramos por Maduro, a decir que todos nos iban a atacar para poder aprovechar la coyuntura, y esa coyuntura para tratar de romper nuestra moral. Eso nosotros tenemos que recordarlo, y si no lo recordamos, nosotros también estamos como olvidándonos un poco, porque hay algo que pasa cuando tú estás sometido a una guerra moral durante un montón de tiempo, que es que la moral, incluso cuando se mantiene, se desgasta. No hay manera de mantener una moral sin desgaste. ¿Tú tienes desgaste, Tania? Nada, bueno, este es el único pana que no tiene desgaste. Yo reconozco que tengo. Y lo veo en todo, ¿no? Y no lo veo en esa feria. Y entonces fíjate qué cosa tan grande. Cuando tienes un enemigo tan poderoso, tan fuerte, que usa todos los recursos, que tiene además un conjunto de enemigos internos que pueden efectivamente martillarnos todos los días para decirnos que nosotros no servimos para nada y que esto se lo llevó quien lo trajo. Y sin embargo nosotros tenemos nuestra feria con orgullo, con la alegría, con los ojos brillantes de los expositores, de los estudiantes cuando le están explicando a uno cualquier tipo de cosa que nosotros nos están enseñando, aquella alegría de poder haber creado cosas, inventado con nuestras propias posibilidades. Ahí lo que está, sin embargo, es una potencialidad. Y te lo digo así, pues, por ejemplo, con el caso allí del cacao que está, ¿no? Una potencialidad que ya nosotros mantenimos vivo, y eso es una victoria formidable. Celebremos siempre nuestra victoria. Y de ahí entonces que empecemos a ver cuáles son como las cosas que nos van haciendo falta. Con eso quería entonces comentar un poquito sobre el tema ese del sistema universitario, que ya incluso David también había dicho varias cosas. Es absolutamente obvio que si nosotros no estamos juntos no podemos generar las cosas que necesitamos. Nosotros nos solemos hacer una, ¿cómo se llama? Una autoagresión sistemática diciendo que nosotros no somos capaces de trabajar juntos y de coordinar. Una autoflagelación es la palabra, pero es que este señor Xavier es muy ilustrado con esa palabra. Una autoflagelación diciendo que nosotros no servimos para nada, somos más flojos que todos los demás, somos más incapaces que todos los demás, más brutos, más inútiles, más cualquier cosa que a ti se te ocurra. Es mentira. Nosotros tenemos la mayor capacidad de coordinación que se coloca en el mundo. La prueba evidente de eso son de los milagros que ha hecho la Revolución Bolivariana, y voy a decir que ha hecho, y lo digo que en presente, porque es puro presente, de los milagros más grandes, y me vas a decir de quién son obras. Por ejemplo, la misión Robinson, la alfabetización de todo. ¿De quién fue obra? ¿De qué ministerio? ¿De qué ministerio? No fue obra de ningún ministro. Fue una obra de todo el pueblo venezolano. Cuando tú estabas comenzando la misión Robinson, veía gente que iba caminando vestida de rojo por la autopista. Yo recuerdo mucho de eso, pasando la autopista regional del centro. Entonces un desfile inmenso de gente que estaba yendo como alfabetizador. Y eso ni siquiera sabían cuál era el jefe, no tenían sueldo, no sabían qué era lo que estaban haciendo. Ahí estaba participando la Fuerza Armada, que fue la que hizo posible que los libros llegaran, que se pudieran distribuir, que se pudieran estar haciendo. Estaba participando el Ministerio de Educación, los maestros, etcétera, los ingenieros, los soldados, todo el mundo. Era una obra del pueblo completo. Y dígame usted un ejemplo de coordinación tan fuerte, de capacidad de logro y de un trabajo unificado como la misión Robinson.
consígalo además de ejemplo en cualquier otra parte. Y entonces diga, nosotros sí tenemos una inmensa capacidad de poder trabajar juntos y generar resultados. Veamos la misión que más nos atañe a nosotros, que es la misión Sucre. Y entonces dígame cómo no es sino la misión Sucre. ¿En qué universidad es la que hace la misión Sucre? ¿Cuál universidad la hace? Todas menos las que se negaron, ¿no? Y además, ¿quiénes la están haciendo? Es decir, ¿quiénes los que estaban en las aldeas universitarias? Yo estuve en el primer censo que se hizo en septiembre del 2003 y la gente que estaba censando en la Plaza Bolívar. Y la gente que estaba censando, es decir, no el que viene a censarse, sino el censador, efectivamente era toda la gente voluntaria, como tú dijiste hace un ratico, el pueblo. Y como pueblo lo hicimos. Registramos 420 y pico mil personas en la primera sesión que nosotros hicimos y después seguimos registrando. Y todo el mundo se burló de que eso no se podía. ¿Cómo era que nosotros podíamos meter 400.000 personas a estudiar en la universidad? Yo tuve la oportunidad de hacer una reconstrucción para ver con las opiniones. Entonces todos ni se burlaban tanto lo de la oposición, porque estaban convencidos que eso era absolutamente imposible. Y nosotros el 3 de noviembre, es decir, algo así como 2 meses después de que terminamos el censo, nosotros estábamos iniciando los estudios en la aldea universitaria de Huiri. Entonces, dime tú si no somos capaces de hacer absolutamente milagros completos trabajando juntos. Ese trabajar juntos es la cosa que nosotros más bien nos caracteriza y la posibilidad que abre la revolución bolivariana. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahorita una vicepresidencia y una vicepresidencia a la que pertenecemos de la educación universitaria, pero yo soy de cultura, ¿no? Educación universitaria, que es de educación universitaria, educación básica, salud y ciencia y tecnología. No es una pareja y un grupo y una oportunidad formidable para hacer las cosas juntos. Es decir, muchos de nuestros temas de salud no son de ciencia y tecnología y no son de educación, y la educación universitaria no tiene muchísimo que hacer al respecto y podemos trabajarlo juntos y generar milagros. Los dos viceministros que estaban aquí, David y Francisco, son de esa gente que además tiene todo el espíritu necesario para generar el milagro. Porque el espíritu de generar el milagro supone nuestra capacidad como pueblo, que es tan formidable, tan fuerte, tan probada en la batalla. Pues uno además podría poner la batalla política también como ejemplo, ¿no? O sea, el 13 de abril y nuestra capacidad de coordinación y de acción coordinada, muchísimo más allá de cualquier tipo de organización y de planificación y de teoría previa. O sea, es una cosa que es prácticamente teoría emergente, práctica emergente, que van las dos cosas juntas y que logran el resultado en tiempo récord con una admirabilísima. ¿Sabes lo más admirable del 13 de abril? Que nosotros recuperamos el poder y nosotros no tuvimos ningún muerto. Y lo primero además pero también digo, aparte de nuestra capacidad de magia interna como pueblo, también nosotros necesitamos un liderazgo. Y entonces, claro, además lo vemos, ¿no? O sea, aquí estaba otra vez Francisco Durán y David pensando y soñando cómo poder hacer las cosas juntos, juntas y juntos. Y eso es, digamos, una combinación absolutamente perfecta. Con esa combinación perfecta, entonces empezamos a hacer una crítica. Ahí es que yo empiezo a hacer la crítica. No me gusta decir pero, ¿no? Yo no voy a decir pero, ¿no? Empecemos a hacer una cosa que tenemos como tareas y como deudas. Una deuda que nosotros tenemos, y digamos, la tarea formidable es que nosotros no solamente vamos a recuperar el sector universitario y nuestra capacidad de investigación, sino que nosotros vamos a ir hacia adelante. Y que vamos realmente a tener una capacidad de generar esa cosa que se llama ciencia, esa cosa que se llama conocimiento. Lo vamos a hacer ligado al pueblo, incorporando todos nuestros saberes ancestrales, toda aquella cosa que se haya producido en el mundo, y la vamos a incorporar para generar vida buena. Y voy a decir vida buena y no como calidad de vida, que tienen algunas cosas por ahí, porque no es la calidad de vida, sino es vida buena. Buen vivir viviendo, como lo decía el comandante Chávez, es decir, capacidad de poder vivir bien, de vivir como gente, de podernos sentir hermanos, realizados en la vida, etc. Eso lo vamos a hacer. Esa es la tarea. Pequeñita, porque como dijo David, esa es una cosa que la debemos terminar la semana que viene, fue lo que tú dijiste, ¿no? O sea, es una tarea formidable, ¿no? Poder hacer conocimiento para eso. ¿Por qué necesitamos conocimiento para eso? Bueno, porque es que
son cosas que son absolutamente inéditas. Si nosotros no las pensamos, se nos pueden derrumbar y se nos pueden ir entre los dedos. Como dice una canción que dice que se lleva tu cariño por el agua entre los dedos, se va entre los dedos. Si nosotros no lo convertimos en conocimiento. Pero ¿cuál es el conocimiento que está, digamos, disponible? Y voy a hablar solamente de conocimiento, por ejemplo, de sentido común. Y nosotros necesitamos tener una economía fuerte. Entonces dice Fede Industria ayer, por ejemplo, que tenemos la palabra, existe la voracidad tributaria, es decir, que parece que tenemos un Estado que está comiendo muchísimos impuestos. ¿Cómo está comiendo muchísimos impuestos si no tenemos dinero ni siquiera poder mantener unos sueldos suficientes, ¿no? ¿Cómo es que eso que nosotros tenemos una voracidad tributaria sobre un conjunto de muérganos, de empresarios, productores, muérganos, que pueden llegar a decir que efectivamente ellos están produciendo solamente el 30% de su capacidad porque necesitan que les den? Oye, David, ellos necesitan que les den, porque ellos resulta que eran los productores, y entonces, claro, esos productores lo van a sacar debajo con su producción. Es como un conocimiento de fantasía, pues nosotros sabemos que no lo hacen. Nosotros sabemos que muchas de las industrias que efectivamente generaron la situación en la que nosotros estamos viviendo son las industrias monopólicas más grandes de este país. Que, por ejemplo, la empresa Polar son de las más grandes de este país y ellos están trabajando por nuestra soberanía tecnológica y por el buen comer del venezolano. ¿Quién puede llegar a creer eso? Pero entonces tenemos que reconstruirlo, ¿verdad? Porque ese es un conocimiento que es falso y que nos lo repiten sistemáticamente. Que los bancos, entonces, en su labor maravillosa de intermediación, lo que se dedican es a la especulación financiera, pero además también fueron la herramienta, y particularmente el banco más grande y el que está dentro de los millonarios más millonarios del mundo, que es el señor Escotet, y su banco Banejo, de las herramientas fundamentales para hacer que el bolívar se disipara frente al dólar y que se destruyera la economía y la moneda, y es un operador contra la moneda. El operador contra la moneda seguramente también tendrá algún tipo de conocimiento, parte de su interés de favorecer el desarrollo del país y la vida buena de todos. Alguien lo puede creer. No, pero fíjate que hay que desmontarlo, ¿no? O sea, que es un conocimiento que hay que presentarle un anticonocimiento. Y eso que es muy claro, por ejemplo, en cada una de las áreas económicas, sociales y políticas, podría ser muy claro, muchas veces no es claro. Y hay que elaborarlo, y hay que estudiarlo, hay que saberlo, es decir, no es un conocimiento volátil, sino que es un conocimiento producto de la investigación, del estudio serio, para poder uno entender qué es lo que está pasando. No solamente eso, Cuña, por cierto, como está mi compañero como Anagoto, por ejemplo, el hermano Emilio Monzoña está reconstruyendo un lenguaje caribe que nosotros perdimos. Y eso es investigación durísima, que necesita muchísimo conocimiento y tiene que ver profundamente con nuestras necesidades. Claro, nosotros podríamos también pedirle algún financiamiento a Escotet o a el señor Lorenzo Mendoza para poder tratar de restituir el Caribe como una lengua propia, porque eso está dentro de sus intereses centrales. Hay un conocimiento que es fundamental para poder construir la República. Pero además, ese también, que yo lo estoy poniendo otra vez en el área social, económica, política, cultural, entonces también tendríamos que ponerlo en el terreno de lo técnico, porque son dos problemas técnicos distintos. Es decir, la decisión de una persona que llega y compra una tecnología sobre la base de unos patrones en los cuales está comprando por la base del rendimiento, no son cosas que favorezcan la soberanía tecnológica, porque el rendimiento de para empresas de pequeña escala, que son las únicas nacionales, son prácticamente carentes de la necesidad de tecnología. La necesidad de tecnología tiene que ser provista desde afuera con un músculo que es mucho más superior a ella. Y de las grandes resulta que son transnacionales, cuyo negocio fundamental es que lo del otro no tenga la tecnología. Pues ese no es un tema ideológico, es decir, cuando alguien inventó que los carros se cerraban y lo que tuvieran un conjunto de cajas que tú tenías que sustituir completamente para, en vez de tener, por ejemplo, un carburador y unas máquinas que cualquier mecánico de nosotros sabía reparar, para sustituirlo por unas máquinas cerradas en las cuales tú tienes que sacar el circuito completo y luego ponerlo, y que incluso el diagnóstico tienes que hacerlo con una máquina de diagnóstico. Ellos estaban desarrollando el criterio tecnológico con base a su propio interés.
Y el propio interés contra la humanidad pues es una civilización de muerte. Es decir, es que se generen muchísimo más carros, que se genere mucha más chatarra tecnológica, que quede muchísima más gente desempleada, que las cosas no se puedan arreglar y nosotros tengamos un poco de carcacha andando por ahí, que las cosas se destruyen y echando humo a granel porque efectivamente están filtrando aceite. Ese es el modelo de desarrollo tecnológico de lo que llaman el ala alta tecnológica. Estaba explicándome el compañero Eduardo Samán que incluso productos, como por ejemplo los productos biotecnológicos, hay una migración en la farmacia hacia los productos biotecnológicos, porque resulta que los productos biotecnológicos son más patentables, porque las tecnologías más tradicionales, profesor Carlos, doctor Carlos, son tecnologías que más o menos ya todo el mundo maneja, y entonces manejándolas completamente la patente no le funciona. Cambio la biotecnología y todos los avances en derechos también para poder garantizar los derechos de la concentración de la riqueza en unas poquísimas manos, están hechos de tal manera que tú pudiste generar la patente de cada cadena de moléculas que forman un ADN de una cosa. Entonces, claro, tú llegas y patentas todas las partes, patentas además el paquete completo y patentas el uso del producto biotecnológico y se te hace inexpugnable para que no pueda haber el genérico, para que no pueda haber alternativas, y siempre vas a conseguir además a unos médicos que puedan efectivamente corromper con todo el conocimiento que está por la calle, efectivamente para que hagan eso, que recete el medicamento producido biotecnológicamente para defender la patente de unas compañías transnacionales que no tienen ningún interés en salvarle la vida a nadie, que no sean ellos mismos, y te recetan aquella que nos resta sistemáticamente independencia tecnológica. Si hay una ciencia y una tecnología que está orientada a que nosotros podamos pararnos con nuestros propios pies, vivir como gente, lograr vida buena, y hay otros conjuntos de tecnologías, de maneras de acomodar la tecnología a la ciencia, de producir la ciencia, que están hechas exclusivamente para poder acaparar el conocimiento y poder dejar cada vez más gente afuera. Y bueno, aunque como dice Edgar, también para mucha de la gente que están dejando afuera va a ser tanta que entonces va a empezar a también generar la tecnología para eliminar a la gente que queda afuera. Parte de la gente que queda afuera somos nosotros. Es decir, tendría un arco de salvarnos la vida. Pero esa es una tarea formidable. ¿Vieron el tamaño de la tarea? Okay. Ante ese tamaño de la tarea tenemos un desafío. Pues ahí sí voy a terminar todo por ti. Tenemos un desafío. El desafío es trabajar juntos, juntamente. Y yo le voy a poner un ejemplo. Hay un rector por ahí, no me quedó ningún rector, sino el rector de Ciencia de la Salud, y aquí no se aplica. Ah, ¿verdad que no queda? Le voy a decir que no queremos. En San Fernando de Apure nosotros tenemos 7 ofertas de educación básica. 7 ofertas de educación básica, de la UNA, de la Simón Rodríguez, de la UNEG. Nos ha pasado, Vladimir, que hay semestres en que en una universidad no hay estudiantes para que estudien, y en la universidad de enfrente, que puede estar cruzando la calle, no hay profesores para que den la clase. Es una locura. Es una locura. Y es una locura la cual se está empujando sistemáticamente. Pues, ¿qué es eso que uno llama la mercantilización de la educación universitaria o superior, como le dicen más afuera? Entonces, la mercantilización lo que es someterse a las reglas del juego mercantil. Las reglas del juego mercantil es el sálvese quien pueda. Si yo tengo una universidad, compito contra la otra. Mi ganancia depende de que yo logre acaparar una parte y que le logre quitar eso a sabiendo. Y eso es prácticamente la manera de autodestruirnos, de comernos la tripa. Porque si nosotros tenemos a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, a la Universidad Politécnica Argelia Laya, a la Universidad de los Trabajadores, a la Universidad del Ambiente y Fruto Vivas, a la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez, las tenemos efectivamente para que trabajen juntos, porque tienen un solo trabajo, y ese solo trabajo es un trabajo de cumplir con nuestro reto, que es un reto formidable, grande, inmenso, y que solo, metido en el aislamiento, no podemos. Porque la ciencia y la tecnología, la ciencia no es un producto terminado, la ciencia es un sistema, y un sistema vivo en que se está moviendo.
No nos sirve, por ejemplo, en un momento determinado tener un resultado por un proyecto acerca de cómo vamos a resolver un problema técnico y después se acabó. Si después se acaba, no hay sistema tecnológico y no hay independencia tecnológica. Es una ecología que produce alternativas y salidas a problemas, que produce pensamiento, que es la manera también de poder salir de las cosas, que aborda y desnuda temas que efectivamente el sentido común no desnudaría si no se pone a estudiarlo, a desnudarlo y a buscarlo, y que tiene que hacerlo en forma continua y sistemática. Construir un sistema universitario en que se intercambien estudiantes y profesores y nosotros además disfrutemos cada vez que un profesor de una universidad está trabajando en otra. Cada vez que nosotros, en vez de generar esos trabajos de tesis tan horrorosos que se hacen en muchas de nuestras universidades, que tenemos unos trabajos de tesis hermosos, solamente los hermosos, y los que sean horribles, preferiblemente no lo hacemos. Pero que toda la bibliografía que tú trabajaste para una unidad, todos los cuadros, todos los resúmenes estadísticos estén disponibles para que otra gente los trabaje, para que no tengamos 100 trabajos que dicen lo mismo, porque efectivamente nosotros sentimos que ahí no hay progreso. Eso es la acción antiecológica, la acción antisistémica y la acción que nos puede destruir a nosotros mismos. Ahí está un gigante que hoy cumple 10 años de haber venido a Venezuela a enmendarnos una cosa, a encomendarnos algo, que era que lidiéramos Maduro, pero sobre todo que tuviéramos unidad. Unidad lo repite como 100.000 veces en ese discurso, porque incluso las veces que tú le estás diciendo, lo dice y se le lee por delante, por detrás, en la página no impresa, en el tiempo en que no habló todo el tiempo está diciendo unidad. Y entonces esa unidad es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos empezar a tener como un elemento, y es lo que para mi modesta recomendación, de lo que es la construcción de un sistema universitario. Sentido de unidad, porque es una patria, una sola patria, donde estemos todas y todos. Bueno, por allá por el micrófono. Seamos breves para que todos tengan tiempo de participar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vladimir Adrianza. Lo que se ha dicho aquí fundamentalmente tiene que ver con algo que debemos lograr en función del mundo que viene. En función del mundo que viene, yo le comentaba al viceministro hace rato, estamos viviendo una guerra híbrida global. Esa guerra híbrida global la ha generado el occidente global, justamente, ¿para qué? Para tratar de mantener la hegemonía que ha mantenido durante los últimos 500 años y mantener la relación centro-periferia, de tal manera que nosotros, periferia, sigamos a donde estamos, a expensas de lo que decía Edgar hace rato, negándonos precisamente cualquier elemento que pudiera ayudar desde el punto de vista conceptual a nuestro desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que está en el punto focal? Hay una parte que tiene que ver con la esencia de todo esto y está en el artículo 1 de nuestra Constitución, que es Venezuela es un país independiente. Pero ¿cuál es la realidad? Que nosotros somos un país archidependiente en todos los aspectos. Entonces, romper esa dependencia es fundamental, es trascendental, es estratégico. Para después no hay tiempo. Hay que hacerlo y hacerlo ahora. Una cosa que yo planteaba en una tesis de grado que hice, justamente todo lo que es el deconstruir la dependencia para convertirla en independencia o en mayores grados de independencia posible. Y eso se hace en base a varias cosas. Una de ellas es la aplicación de la metodología de ingeniería reverso en muchas de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día y sacar de esa ingeniería reverso el caso de lo que hicieron los iraníes. Yo una de las cosas que me acuerdo de la feria iraní que tuvimos hace poco es que ellos prácticamente no se han puesto a inventar cosas que tienen que ver con, por ejemplo, los repuestos para los aviones. Simplemente agarraron a Airbus
agarraron a Boeing y agarraron las piezas que requerían para repotenciar sus aviones, desarrollaron un proceso de ingeniería reverso, y ese proceso de ingeniería reverso justamente es el que aplicaron para producir lo que se está produciendo hoy en Irán después de 40 y tantos años de la revolución islámica. ¿Por qué? Porque tuvieron un bloqueo y porque hay una mentalidad diferente a la mentalidad mercantilista, que es la que priva en el empresariado venezolano todavía en estos tiempos. Nosotros fuimos entre comillas, ¿cómo es que dijo Borrell estos días? Los conquistadores llegaron a forzar el nuevo mundo en pleno mercantilismo. Y cuando tú ves América Latina en pleno, ves una visión mercantilista de todo lo que es el concepto económico, anclada en una relación centro-periferia. Y esa relación centro-periferia es que cada uno de los países producen una o dos cosas que le interesa a los centros de poder durante el tiempo, y siempre trata de encajar esa economía en el marco del interés del centro de poder y no hacia adentro, no hacia buscar la integración. Por ahí debería empezarse por Bolívar, la necesidad de la unión para poder trascender a partir de la construcción de lo que no hemos construido en 500 años. Entonces, definitivamente, todo eso que usted ha dicho es maravilloso. Y es maravilloso, ¿por qué? Porque va a la esencia del hecho. Entonces hay un problema ontológico que debemos resolver: ¿qué hemos sido? Y un problema teleológico es ¿qué queremos ser? Entonces, en el que hemos sido, todavía no sabemos qué realmente hemos sido, porque tal vez ustedes, todos los que están aquí, tienen más o menos un nivel de conciencia de qué hemos sido, pero la gente de la calle, yo a veces lo dudo, sobre todo la gente que ha hecho causa para defender los intereses de los Estados Unidos aquí en Venezuela y de las potencias europeas aquí en Venezuela. Yo estoy convencido que ellos no se han paseado por el hecho de qué hemos sido, y mucho menos de qué queremos ser como país, lo cual, y con estos términos, tiene mucho que ver con la capacidad de seguridad, de esa defensa y desarrollo que podamos tener en los próximos tiempos. La capacidad de desarrollo va a estar directamente relacionado con nuestra posibilidad de defender la nación y con nuestra seguridad en materia de la perpetuación de la Venezuela en las próximas décadas. Ni siquiera yo hablo de milenios, ni siquiera hablo de centenios, hablo de años y décadas. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, y gracias por escuchar. Sí, Ataya, Pocumano, Choto y Guarichas. Yo represento a la Universidad Popular del Ambiente, soy el magíster Alexis Millán, y bueno, voy a respetar sus palabras porque hay un pueblo que es más que los indígenas, y nosotros seguimos avanzando, creyendo en nuestro país, creyendo en nuestro gobierno que tenemos en este momento, y sobre todas las cosas creyendo en la universidad. Nosotros los indígenas decimos que el pueblo ayuda al pueblo. Acá, si hay a la universidad, ayuda a la universidad, porque todos estamos formados para crear, para hacer, y somos diseñados para poder seguir avanzando. Ya está bien de estar echando la culpa al otro, no somos culpables de nuestro propio destino, somos capitanes. Nosotros tenemos todos nosotros tenemos una capacidad intelectual increíble. Eso que nos digan que no servimos, que no es mentira, eso está aquí. Más de uno de ustedes tiene la capacidad de crecer, de ser intelectuales, de producir ideas, pero ¿qué pasa? La mezquindad, hacer las cosas que a veces a nosotros no les gustan, y comenzamos con lo más importante: no somos intolerantes nosotros mismos, no nos toleramos que otros sean mejor que nosotros, que otros sean más inteligentes, pero no es la inteligencia, sino la capacidad de esa persona de aprender y desarrollarse. Nosotros en este momento entendimos algo importante. Nuestro presidente estuvo en París, nuestro presidente. Ahorita estuvo en Egipto nuestro presidente Nicolás Maduro. Y él dijo algo que nosotros tenemos rato haciendo, la universidad lo tiene rato haciendo. Nosotros no estamos hablando tanto, no estamos haciendo.
haciendo. Y eso que dijeron hace rato también, nosotros no estamos dejando la tecnología antigua, ancestral, la estamos recuperando, porque a nadie le interesa, ninguna transnacional, ni nadie le interesa que yo les diga ahorita, mira, no vamos a un transformador porque yo tengo la forma de hacerlo más fácil, más económico, me van a inundar, no puedes meter guayas, no puedes hacer esto. Eso es la parte de la parte de hidrología. Pero en los temas de idiomas, en los temas de lengua, de cultura, como dice aquí mi hermano, porque yo soy un cumanagoto, yo soy un chamán cumanagoto, tengo parte ancestral y sé lo que significa esto en la universidad. No me lo regalaron, lo estudié. O sea, aquí ninguno de nosotros nos regalaron el título, ¿verdad? Y todos estudiamos y podemos hablar con propiedad, cualquiera, mira hermano, técnicamente, filosóficamente, culturalmente, exponer. Yo soy un indiecito, pero yo soy feo. Pero, señores, aquí hay capacidad para poder ayudar a los demás. Porque una de las cosas que yo he manejado y que nuestra universidad lleva es replicar nuestros conocimientos para el buen vivir. Para poder seguir desarrollándonos como seres humanos. Porque ya basta de lo mismo. Aquí se paran 50 personas a hablar lo mismo. Aquí no veo, no escucho una cosa que sea innovadora. Cuando uno sabe que nos bloquearon, estamos bloqueados, nos agarró COVID, estamos con COVID, pero nos siguen metiendo el yarrón. Señores, ya está bien, vamos a empezar a avanzar por Venezuela, por nuestra familia. Ya está bien, tenemos, mira, tierras por demás, agua para tirar para arriba, tenemos todos los recursos minerales. ¿Qué nos falta? Yo pregunto, uno de ustedes sencillamente le voy a decir esto, tienen una casa de pesca. Señor, si tiene una casa de pesca y usted tiene un botecito y tiene su motor, usted sale a pescar, ¿verdad? Ahora es culpa suya si no guarda esa pesca un poquito que va a servir para comprar combustible, ahorrar, se llama eso, ¿no, hermano? Guardar. Para nosotros es un honor poder tener siempre una reserva. Porque como nos comemos todo, después andamos, ay, que no puedo ir a pescar porque no tengo aceite, el motor se me dañó, no puedo comprar un motor, chico. Ay, que le di un golpe a la curiana, qué sé yo, y no puedo seguir. ¿Quién es culpable de eso? Nosotros. No hay nadie. Que viene otro y te dice a ti, oye, lo que dijo las manos, los repuestos. Aquí todo el mundo sabe que los repuestos están mal, pero hay alguien aquí, vean lo que pasó aquí en la Expoferia. Yo estoy monitoreando todo esto, porque yo debo aprender para seguir avanzando. Yo vine aquí a aprender, señores. Yo no vine a ver, pero vine a aprender, que los que están allí me digan, mira, no, esto sirve para el piloto. Oye, eso es bueno para hacerlo con nosotros. Ese es el tema de nosotros en la universidad y el tema de nosotros con Managoto. Los Caribes, como dijo mi hermano allá. Pero le digo algo, nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando por nuestro país, dar la mano a nuestro presidente. Pero hay algo más importante que todo ese tema, tener fe, esperanza y creencia. Chavana Peritana. Bueno, muy buenas tardes. Saludos, Alberto, Humberto, aquel viceministro David Silva y bueno, rectores aquí presentes y por supuesto camaradas, todos aquí presentes. Mira, muy concreto. Yo creo que la semana pasada tuvimos una videoconferencia donde casualmente estamos hablando de este evento y uno de los puntos que tocó el camarada Omar Roberto fue el tema de la modificación que se va a hacer a lo que ya no va a ser consejos estadales y todo universitarias, sino consejos territoriales universitarios, ¿verdad? Y todavía recuerdo, Humberto, diciembre del 2008, estuve en Barquisimeto con las universidades de Yaracuy y Lara estableciendo lineamientos porque en enero comenzamos con la misión Alma Mater. Ese hermoso proyecto que por supuesto todavía está vigente. Yo creo que, viceministro David, nosotros deberíamos evaluar en un momento determinado realmente qué hemos hecho en el marco de la misión Alma Mater. Porque estamos hablando de transformación universitaria, de que el comandante supremo Hugo Chávez asumió en el 99, inclusive desde el marco de la constituyente se derogaron una serie de normativas que violentaban el derecho inclusive a la educación universitaria. Luego vinieron las famosas comisiones de modernización y transformación y bueno,
pare de contar pues la misión Sucre, después la bolivariana y toda esta filosofía que se ha creado en el marco de la revolución para esa necesaria transformación universitaria. Y yo creo que hago referencia a lo que tocamos con Omar. Él dijo que próximamente va a aparecer en que hacer esa modificación, porque yo creo que no es un problema de leyes. Para mí no es un problema de normativa, porque normativas bastante tenemos y bien claras. Por eso hago referencia a la misión alma mater, a esta normativa. Es un problema de conciencia de quienes dirigimos. Así, de manera autocrítica tengo que decir, porque el viceministro David Silva tocó ese tema, Humberto también lo tocó, el tema de la territorialización. Y solamente para no ahondar en mi discurso, pues voy a hacer referencia a esto nada más, porque también Francisco Durán en su intervención hace rato hizo referencia, bueno, que Víctor Gamarra, además de rector de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy y Bastida, en la cual ya voy para 6 años, 4 meses como presidente de la Fundación CIEPE, uno de los principales centros de investigación en el país, y la ministra Gabriela Jiménez me lo dijo muy claro desde el primer momento que conversamos al respecto. Usted está allí y no es que lo vamos a cambiar de educación universitaria, porque la idea es que articule educación universitaria con ciencia y tecnología. Usted es el coordinador del Consejo de Estado de Gestión Universitaria de Yaracuy y tiene todas las herramientas. Bueno, solamente es una referencia, pero muy humildemente, porque bueno, de repente falta mucho por hacer y tenemos que ser autoritarios en ese sentido. Le comentaba a la licenciada Lesbia Monte, que es la vicerrectora para el desarrollo territorial de nuestra universidad, que allí tenemos un investigador que tiene 20 años, que está en 3er año del Programa Nacional de Formación en Procesos Químicos, y allí está exponiendo su producto. Un producto que fue elaborado para atender en el área de salud. Y eso es lo que definitivamente tenemos que hacer. Tenemos que formar una generación de relevo. Esa generación de relevo que nos pase por encima, definitivamente. Porque el cuento de que bueno, sí está bien, tenemos que formar el nuevo republicano, como dijo el maestro Simón Rodríguez, si queremos una nueva república. Pero pareciera que nosotros tenemos tantos vicios, lo que nos cuesta de verdad transformarnos, porque primero tenemos que transformarnos nosotros. Y hago esta referencia, ¿por qué? Porque en el estado de Yaracuy tenemos 2 universidades con rectorado propio, vamos a decirlo, pues la UPT y nuestros colegas, camaradas de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. El rector es el doctor William Mendoza, y nosotros acá es que tenemos que tomar una decisión cuando nos corresponde y nos la ordenan, porque somos militantes y somos soldados y somos disciplinados, simplemente nos paramos firmes y vamos para allá. Pero Humberto, cuando nos toca entonces decirle, por ejemplo, a una universidad determinada, como tú lo acabas de decir, el caso de Apure, usted no puede abrir esa carrera porque ya tenemos 4 universidades aquí dictando esa carrera. No, lo que pasa es que tengo instrucciones de mi rector que tengo que hacer. Ese es uno de los graves problemas que tenemos, David, con la territorialización. Y eso hay que abordarlo. El camarada lo decía, Universidad Popular del Ambiente Frutovivas. A la coordinadora de esa universidad, Yaracuy, la autorizaron para que abriera el Programa Nacional de Formación en Agroalimentación. Programa que ya tenemos 11 años nosotros administrándolo en la UPT. Y ella dijo, no lo voy a abrir, si quieres me votan, pero no lo voy a hacer. Esa es la actitud que tenemos que asumir. Porque en algún momento, el Programa Nacional de Formación en Enfermería Integral Comunitaria, que en este momento lo tiene la UPT, yo sé que en algún momento se lo tengo que transferir a Carlos Alvarado, sin mezquindad y porque esa es la política del Estado venezolano. Para eso están creando las universidades especializadas. El día que Carlos Berbesí llegue con informática con la universidad, con la UNED y allá de Yaracuy, Carlos, aquí está el PDF en ingeniería informática. O sea, pero tenemos que hacer conciencia que las carreras no son nuestras y en una institución, son del Estado venezolano. Y la forma de administrarlo es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque realmente estamos formando a nuevos republicanos. Esa es parte de las preguntas que tenemos que hacer. Yo sé que tenemos que reconocerlo, tenemos que ser tan mezquinos. En tantos años ya, desde el 2000,
En el 2009, cuando arrancamos con la misión Alma Mater, mucho hemos avanzado, pero de verdad que nos falta bastante desde ese punto de partida, cuando teníamos un plan, tenemos una serie de elementos sobre los cuales tenemos que avanzar, pero resulta que la realidad, ahora con ataques, bloqueos, etcétera, etcétera, la realidad todos los días nos está cambiando. Y nosotros tenemos que cambiar con la realidad también para poder adecuarnos. Porque de lo contrario, no nos podemos quedar en el pasado. Y tenemos que avanzar, avanzar y avanzar. Entonces yo creo que en el caso de la territorialización, cuando decía que es un problema de conciencia, es porque si a mí me tocara, no sé, digo yo, pues de repente hasta me contamino, ¿verdad? Pero si la UPT de Yaracuy, Arita y Batía tuviese núcleos en otros estados, lo primero que yo darle la instrucción, no se deben abrir carreras que ya otra universidad las esté administrando, porque estamos prácticamente, lo que decía Humberto, pues compitiendo entre nosotros mismos. Y eso tenemos precisamente que erradicarlo para poder avanzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, para hacer, sí, yo voy a, cuando Humberto recordó a Chávez, hoy hay un concepto que tiene Chávez de cultura, que dice que cultura es todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que queremos ser. Todo lo hace en el plural de la primera persona. Y el futuro es lo que queremos ser. O sea, todo se hace en colectivo. Un poco creo que con eso se recoge lo que dijo Edgar y lo que dijo Humberto. Ahora tiene la palabra Edgar para despedirse y Humberto después. No, voy a tomar la del rector. Fíjate, yo entiendo, yo comparto esa tesis de que muchos rectores, fíjate bien, si un rector no es investigador, no está asociado al problema del conocimiento, y que cualquier problema, se echó a perder el carro, la moto, la licuadora, tiene que ver con conocimiento, no va a generar una gestión universitaria desde el conocimiento, sino desde la caja chica. O sea, hay ahí también que ponerse cuáles son los equipos rectorales. Y por otro lado, y se pone de excusa a veces las leyes, pero resulta que la ley de 70 tiene una ventana, una grieta, que es el artículo 10, generar innovación en forma de organización, no sé qué. O sea, existe ese instrumento de la ley del 70. Claro que necesitamos un instrumento jurídico novedoso, etcétera, que acompañe a la universidad a los procesos de transformación, de crecimiento y establezca el horizonte histórico. ¿Me explico? Pero esa ley vetusta, vieja, anacrónica, tiene una rendija, que es ese artículo que nos permite realmente innovar, crear y generar otra forma de relacionarse dentro de la universidad con el conocimiento para generar capacidades resolutivas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.